Bienvenidos y bienvenidas a la Cápsula del Tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La Cápsula del Tiempo. En clave Barroso. Comenzamos nuestro viaje el 19 de septiembre del año 1952, en pleno corazón de los Estados Unidos. Era una época de paranoia y persecución conocida como el macartismo, nombrado así por el senador Joseph McCarthy. En este día, el gobierno estadounidense tomó una decisión que sacudió al mundo del cine y puso en evidencia la hipocresía de una nación que se autoproclamaba como el bastión de la libertad en el mundo. Charles Chaplin, el icónico actor británico que había conquistado los corazones de millones con su personaje de El Vagabundo, fue prohibido de entrar nuevamente a los Estados Unidos después de un viaje en barco a Inglaterra. Chaplin, que había vivido en Estados Unidos durante 4 décadas sin buscar la ciudadanía, se convirtió en el blanco de las sospechas y la persecución anticomunista que dominaba la política estadounidense de la época. ¿Cuál fue el crimen de Chaplin? Pues simplemente tener ideas progresistas y atreverse a criticar las injusticias sociales a través de su arte. La ironía no podía ser más flagrante. En el supuesto país de la libertad, un artista era expulsado por ejercer precisamente esa libertad de expresión que Estados Unidos decía defender. Chaplin, cuyas películas como Tiempos Modernos o El Gran Dictador eran sátiras agudas sobre el capitalismo desenfrenado y también sobre el fascismo, se encontró de repente etiquetado como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero el caso de Chaplin no fue, por desgracia, un incidente aislado. Era apenas la punta del iceberg de una campaña de persecución mucho más amplia contra cualquier persona que fuera percibida como antiamericana o simpatizante del comunismo. Esta caza de brujas moderna afectó a innumerables individuos en todos los ámbitos de la sociedad estadounidense. Consideremos, por ejemplo, el caso de Paul Robeson, el renombrado cantante, actor y activista afroamericano. Robeson, al igual que Chaplin, fue víctima de la paranoia macartista. Su pasaporte fue revocado en 1950, impidiéndole viajar al extranjero para actuar. ¿Y cuál era su crimen? Pues hablar en contra del racismo en los Estados Unidos y expresar simpatías por otros regímenes políticos. Otro ejemplo revelador fue el de J. Robert Oppenheimer. Igual os suena porque últimamente han hecho una película muy famosa sobre él, el brillante físico conocido por ser el padre de la bomba atómica. A pesar de su papel crucial en el proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer fue sometido a una humillante audiencia de seguridad en 1954. Su pecado fue oponerse al desarrollo de la bomba de hidrógeno y abogar por el control internacional de las armas nucleares. Gran problema. Y por lo tanto, tachado de antiamericano y probablemente comunista. En fin. En el mundo de las artes, el dramaturgo Arthur Miller, autor de La muerte de un viajante y Las brujas de Salem, fue citado por el Comité de Actividades Antiamericanas en 1956. Miller se negó a nombrar a otros que hubieran asistido a reuniones comunistas, lo que resultó en una condena por desacato al Congreso. Incluso en Hollywood, epicentro de la industria del entretenimiento estadounidense, la persecución fue implacable. Las infames listas negras arruinaron las carreras de numerosos actores, directores y guionistas. Dalton Trumbo, uno de los guionistas más talentosos de su generación, se vio obligado a escribir bajo seudónimos durante años después de ser incluida en esa lista negra. La prohibición de Chaplin y de estos otros casos nos obligan a cuestionar la realidad detrás de la retórica estadounidense sobre la libertad. ¿Cómo podía Estados Unidos proclamarse líder del mundo libre mientras perseguía sistemáticamente a sus propios ciudadanos por sus ideas políticas? La respuesta incómoda es que la libertad en Estados Unidos, como en muchas otras supuestas democracias, a menudo ha sido condicional y sujeta a los caprichos del poder y limitada por los miedos y prejuicios de la época. El caso de Chaplin en particular ilustra cómo incluso la fama y el éxito no eran protección suficiente contra la maquinaria de la represión ideológica de los Estados Unidos. Chaplin, que había hecho reír y reflexionar a millones de estadounidenses durante décadas, fue tratado como un paria o un extranjero indeseable simplemente por atreverse a cuestionar las injusticias que veía a su alrededor. La decisión de Chaplin de no regresar a los Estados Unidos después de su expulsión fue un poderoso acto de protesta. En sus propias palabras dijo: "Me niego a someterme a esta prueba degradante para probar mi lealtad a un país al que he dado lo mejor de mi vida y de mi obra". Esta declaración resume perfectamente la hipocresía de un sistema que exigía pruebas de lealtad a aquellos que habían contribuido enormemente a la cultura y a la sociedad estadounidenses. El legado de este oscuro periodo de la historia estadounidense persiste incluso, por desgracia, hasta nuestros días. Aunque el macartismo como movimiento específico
pues ya perdió fuerza, sus ecos resuenan en formas más sutiles de censura y persecución política que aún vemos hoy. La tendencia a etiquetar a los disidentes como antipatriotas o como amenazas a la seguridad nacional pues sigue siendo, por desgracia, una táctica utilizada para silenciar las voces críticas. Por ejemplo, en el último debate entre Donald Trump y Kamala Harris, vimos como Trump llamaba comunista y marxista a Kamala Harris e incluso a su padre. Los ecos del macartismo. Viajemos ahora a nuestro país. En un día como hoy, en 1935, un escándalo político conocido como el Extraperlo desencadenó una crisis gubernamental que sacudió los cimientos de la Segunda República Española. Este evento, aunque menos conocido internacionalmente que otros episodios de la turbulenta historia española del siglo XX, tuvo profundas implicaciones para el futuro del país. El escándalo del Extraperlo reveló un esquema de corrupción que involucraba a altos funcionarios del gobierno, incluyendo a miembros del Partido Radical, entonces en el poder. El caso giró en torno a la introducción ilegal de una ruleta trucada en los casinos españoles, un negocio que prometía enormes ganancias a costa de los jugadores y, por supuesto, del erario público. Lo que hace particularmente interesante este episodio es que ocurrió durante el llamado Bienio Negro de la Segunda República, un periodo en el que la derecha, liderada por la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, había tomado el control del gobierno y del Estado. Este gobierno de derechas había revertido muchas de las reformas progresistas implementadas durante los primeros años de la Segunda República, incluyendo la reforma agraria y las mejoras en los derechos laborales. Es crucial entender, además, que la Segunda República Española, a menudo romantizada como un periodo uniformemente progresista, en realidad experimentó oscilaciones dramáticas entre gobiernos de izquierda y de derecha. El Bienio Negro, que siguió a la represión de la Revolución de Asturias en 1934, fue un periodo particularmente duro para los trabajadores y las fuerzas progresistas, porque miles de trabajadores y activistas de izquierdas fueron encarcelados y muchos de los logros sociales que se habían conseguido durante los años anteriores fueron desmantelados. El escándalo del Extraperlo, al exponer y evidenciar la corrupción en el corazón del gobierno de la derecha, contribuyó significativamente a su caída. Y este evento aceleró la formación del Frente Popular, una coalición de partidos de izquierdas y centroizquierda que se unieron, incluso desde anarquistas a comunistas, pasando por socialistas y republicanos de centroizquierda, para enfrentar la amenaza de la derecha reaccionaria, que en aquel momento ya era protofascista. El Frente Popular representó un momento de esperanza para muchos españoles. Su victoria en las elecciones de febrero de 1936 prometía un retorno a las políticas progresistas y una profundización de las reformas sociales. Sin embargo, esta victoria también intensificó las tensiones políticas en España, con las fuerzas conservadoras y fascistas conspirando abiertamente contra el gobierno democráticamente elegido. Lamentablemente sabemos que la victoria del Frente Popular fue efímera. Apenas unos pocos meses después, en julio de 1936, concretamente el 18 de julio, estallaría el golpe de Estado al que siguió la Guerra Civil Española, un conflicto que marcaría profundamente no solamente a España, sino a toda Europa, porque tras ella vino la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, nuestro viaje en el tiempo nos lleva a Argentina. En un momento en el que evidentemente no estaba Javier Milei, en 1955 se produjo un evento que cambiaría el curso de la historia del país. La renuncia formal del presidente Juan Domingo Perón tras haber sido derrocado por un golpe militar. Perón, una figura controvertida y carismática, había llegado al poder en 1946 con un programa que prometía justicia social y dignidad para los trabajadores. Durante sus 2 primeros mandatos implementó políticas que mejoraron significativamente las condiciones de vida de la clase trabajadora argentina. Se establecieron derechos laborales, se amplió el acceso a la educación y la salud y se promovió una necesaria industrialización soberana del país. El 16 de septiembre de 1955, un golpe militar conocido como la Revolución Libertadora, siempre utilizando la libertad para las peores cosas, por lo menos en la palabra libertad, transformándola y retorciéndola absolutamente desde entonces hasta el día de hoy con Milei, derrocó a Perón. Esta supuesta revolución. 2 días después, el 18 de septiembre, Perón presentó su renuncia formal a la presidencia, poniendo fin a casi una década de gobierno peronista. La caída de Perón marcó el inicio de un periodo turbulento en la historia de Argentina. La proscripción del peronismo, que se mantuvo durante 18 años, profundizó las divisiones en la sociedad argentina y sentó las bases para décadas de inestabilidad política. Los gobiernos militares y civiles que siguieron alternaron entre intentos de desperorización y esfuerzos por cooptar el apoyo, que se mantuvieron impasibles ante los vientos de la historia. Es importante entender que el derrocamiento de Perón no fue simplemente un conflicto interno argentino, se enmarcó, evidentemente y como siempre, en el contexto más amplio de la Guerra Fría, con Estados Unidos
Unidos viendo con preocupación el surgimiento de líderes populistas en América Latina que desafiaban su hegemonía en la región. La caída de Perón, al igual que el derrocamiento de otros líderes progresistas en el continente como Jacobo Arbenz en Guatemala, reflejaba la determinación de las élites conservadoras locales y de los intereses extranjeros de frenar cualquier tipo de experimento político que amenazara el orden establecido. La renuncia forzada de Perón y el subsiguiente periodo de proscripción del peronismo tuvieron consecuencias duraderas para Argentina. Por un lado, contribuyeron a la mitificación de Perón y a la radicalización de sectores del movimiento peronista, pero por otro, sentaron un peligroso precedente de intervención militar en la política que culminaría en la brutal y criminal dictadura del 1976 al 1983. Paradójicamente, la prohibición del peronismo no logró erradicar su influencia. Al contrario, el movimiento persistió en la clandestinidad y siguió siendo una fuerza política central en Argentina, y el retorno de Perón en 1973, tras 18 años de exilio, fue recibido con euforia por sus seguidores, aunque su tercer mandato estaría marcado por conflictos internos y terminaría abruptamente con su muerte en 1974. Y hasta aquí, amigos y amigas, la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso.